Ahí te puedes está. poner grabar. Muy bien. Sí, había olvidado, gracias. Excelente. Y entonces les decía, ese proceso tan bien elaborado que traen ustedes ahí de antecedente, pues qué bueno que han logrado llevarlo a cabo y ahorita esta tercera etapa yo creo que está bien de dificultad un poquito más alta, en todo caso para mí, y qué bueno que podamos compartirlo. Yo creo que esta etapa, como le llama Arturo en lo que me envió, de escucha del Señor, esta parte como un poquito más del silencio y de la contemplación, en vista de que eso que ustedes se están formando como predicadores, tenga un sustento muy sólido, ¿sí? De manera que puedan lanzarse y ser enviados al mismo tiempo, sabiendo y teniendo la profundidad y el anclaje que los va a llevar más lejos, ¿no? Y a todos aquellos que les escuchen, que todos aquellos a los que son enviados. Entonces, bueno, esa es más o menos la idea de lo que me plantearon. Yo elaboré un pequeño ciclo de 4 sesiones por lo pronto, que tiene que ver con este asunto de la contemplación, de la escucha, del silencio. Entonces va en esa línea. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si gusta, vamos a dar inicio poniéndonos en las manos del Señor y pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine. Que lo primero y lo más importante, que el Espíritu Santo pueda iluminarnos. Entonces, abramos nuestro corazón, nuestra inteligencia a su moción. Espíritu Santo, que eres el Padre de los pobres, ilumina nuestra inteligencia, ilumina nuestro corazón, condúcenos hacia la verdad plena. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues así, en este espíritu, realmente que el Señor nos permita entrar en este conocimiento pleno, profundo, de esta verdad sobre el hombre que es capaz de contemplar, de escucharle, entrar en un silencio que le permite escuchar su voz. Y bueno, por ahí, no sé si les compartieron, sino aquí yo lo hago, un poquito el programa para esta sesión, ¿va? Entonces, una primera parte, le llamo yo entrar en el silencio. ¿Ok? Primera parte, entrar en el silencio. Segunda parte, habitar este silencio. Lo que va a implicar la soledad aceptada y profundizada. Finalmente, tronos para la gloria de Dios. Pues va en ese sentido, ¿no? La primera parte, entonces, es muy importante. Creo que nos va a llevar unas 2 sesiones y va orientada a que comprendamos antropológicamente y teológicamente el significado de la contemplación. Ahora, el micrófono por ahí encendido. Después, habitar ese silencio. Y aquí vamos a entrar en un estudio un poquito más a fondo a partir de, bueno, ahorita vamos a ver la bibliografía, pero sobre todo a partir de San Juan de la Cruz. Creo que ahí nos va a ayudar este maestro de la mística a comprender la cuestión del silencio en la noche oscura de la fe. ¿Va? Agradecemos que apaguen los micros porque sí se oye por ahí ruidito, ¿eh? Entonces, segunda parte, habitar ese silencio. Tercera parte, soledad aceptada
y profundizada. Entonces aquí ya en esta lógica del encuentro y de la escucha, encontrarnos, y vamos a trabajar aquí unos textos muy bellos también de este místico que van a ayudarnos a entrar en ese misterio del encuentro nupcial. Y luego viene esta última parte que ya es en salida, diríamos, ¿no? Algo que recibimos, profundizamos, que encontramos, y que ahora somos también capaces de dar y de entregar a los demás. ¿Sí? Entonces, toda esta reflexión a partir de que le he llamado yo tronos para la gloria de Dios, en el sentido de realmente como una vocación, como una misión, que a partir de todo esto, frente a algo que es un texto que vamos a estar trabajando, el cardenal Robert Sara llama el silencio de Dios, el silencio frente al ruido del mundo. Entonces va en este sentido. No sé si tengan dudas de esta parte del desarrollo que les estoy proponiendo. ¿Se entiende? ¿Están? ¿Sí? Excelente. Hay una pregunta, adelante. Gracias, hermano. Nada más para confirmar, yo le había mandado a Arturo unos libros que había sugerido para este momento de participación, pero obviamente por obvias razones no se escucha. Sí, yo la oigo muy bien. Es que me están diciendo que no se escucha. Por obvias razones, ahorita Arturo no los puede mandar. ¿A quién se los puedo mandar? ¿A usted o a Jesús sí, para poder hacerlos? Si gusta enviármelos y sí, con gusto Al finalizar me da su contacto o claro. la manera de hacérselos llegar, su correo, lo que usted guste. Así es. Como quiera, aquí también les pongo aquí en pantalla un poco la bibliografía que les propongo, ¿verdad? Hermano, perdóname. Lo habíamos pensado para que ahorita no tuvieran el gasto los hermanos, ya está en PDF, entonces para eso lo queríamos ofrecer. Ofrecer, perfecto. Gracias. Sí, de hecho, en realidad muchos de los textos que vamos a trabajar los van a tener disponibles. Son textos que no, en todo caso, los que yo pretendo transmitirles, muchos de ellos no tienen costo, los encuentran fácilmente en la web. Por ejemplo, una primera lectura y tarea que les voy a encargar está en el Catecismo de la Iglesia Católica, todos lo deben de tener. Si no, ese sí hay que tenerlo. Y también lo pueden descargar está en la página web del Vaticano. Entonces, bueno, en cuanto al programa, ¿alguna duda o pregunta? ¿Se entiende cómo va a desarrollarse un poquito la dinámica? Obviamente, bueno, esto es la propuesta, ¿verdad? Ya después el Espíritu Santo y sus preguntas y sus aportaciones quizá permitan retomar algunas cosas o profundizar otras, o tendré que recuperar algunas otras diferentes para que se entienda bien algo, etcétera. Entonces estamos en las manos de Dios y bueno, lo importante es esto, entrar en esta escucha auténtica de la palabra de Dios, que nos va a dar un silencio, nos va a dar una contemplación. ¿Ok? Entonces, esta primera parte, que yo le llamo los preámbula fidei, es sumamente importante. ¿Sí? Estas tres cositas de aquí que estoy marcando son sumamente importantes. ¿Sí? Antes de pasar a lo que la Sagrada Escritura nos va a decir sobre la contemplación y el silencio, quiero que hagamos este preámbulo fidei. Es decir, los preámbulos fidei son aquellas cosas que yo, como ser humano, con una inteligencia, con una voluntad, con una capacidad de conocer, puedo descubrir, puedo comprender, y que me dan como la base, por eso son un preámbulo, o sea, es un antecedente de mi fe. Si voy a hablar de una contemplación cristiana, sin duda, que es lo que me interesa, puedo también preparar ese terreno para recibir plenamente la verdad que se me da al decirme que mi fe es contemplativa, tratando de comprender antes lo que significa este aspecto de la contemplación a nivel humano, ¿okay? A nivel
nuestras actividades humanas, vamos a decir. Es la filosofía, la psicología, toda la filosofía me dan preámbulas fidei, ¿no? Me dan cosas que me permiten a mí preparar el terreno, diríamos, la buena tierra, para que este descubrimiento de la fe pues tenga todo el peso también, toda la base firme que le permitirán llegar hasta donde Dios quiere que llegue. Y muchas de estas cosas, por ejemplo, no vienen en la Sagrada Escritura porque el Espíritu Santo quizá quiere que también aprendamos a descubrirlas. ¿Sí? No ocupa revelarnos, que nos dio una inteligencia capaz de descubrirlas. ¿Okay? Y el Espíritu Santo, decía Santo Tomás de Aquino, no favorece la pereza. Si yo puedo descubrir algo con inteligencia, el Espíritu Santo no me va a ahorrar ese trabajo. Tengo que hacer este trabajo. A veces puede ser toda una purificación activa, la filosofía, que me ayuda a preparar mejor la tierra de mi inteligencia, de mi corazón, de mi voluntad, para recibir mejor esa palabra, para profundizar, para darle todo su lugar en mi vida, en mi corazón. Y entonces la voy a transmitir en esa dinámica de una inteligencia capaz de recibirla. Entonces esto es bien importante, fundamental. ¿Va? Y pues bueno, estamos en esa búsqueda y lo primero que quiero compartirles precisamente va en ese sentido. ¿Sí? No sé si logran ya ver lo que está ahí en pantalla. Excelente. Entonces, quise empezar por esto porque creo que es muy práctico y nos ayuda a descubrir esto que yo llamo aquí como niveles de vida. ¿Ok? Esto es así como más filosófico, pero yo creo que es muy, muy fácil de entender. Si hay una pregunta, una duda en el camino, con toda confianza. Entonces, primera cosa, en mí, en cada uno de nosotros, en nuestras personas, decimos hay una vida. ¿Estamos? Somos seres vivos. ¿Sí? ¿Y qué distingue, primera pregunta, un ser vivo de un no vivo? Hay muchas cosas, pero ¿cuál sería así una que dices, mira, esta, con toda confianza, si nada más abren su micro tantito y ya participan? La ¿Qué energía distingue? que Sí se traemos, entiende la pregunta, ¿verdad? Adelante. la energía que traemos dentro, José, es lo que nos Hay algo distingue. de esto, hay como por ejemplo, un ser que no está vivo, una piedra, pues, como dices, estoy en una energía La capacidad interna, de pero más producir, hermano, específicamente, perdón. la capacidad de producir, todo lo vivo produce. Una planta, pues produce flores, frutos, qué sé Eso es yo, o bien, sea, bien importante. cuando un árbol, también el ser humano por naturaleza produce, o sea, aunque sea el ser humano más perezoso, pues va a producir aunque sea calentar unas tortillas para comer, no sé, pero el ser humano produce, lo vivo produce algo. Exacto, Rita. Entonces, hay Ahí, algo, hay ahí, un fruto, ¿verdad? Yo guardaría la producción más para el aspecto del trabajo, que es cierto, pero en general un ser vivo es fecundo. Hay un fruto, como bien dices. Un ser vivo, una piedra, no hay fecundidad. Se parte en pedacitos y ya, pero siempre permanece la cantidad, ¿no? Y por ella misma no tiene nada que produzca a partir de ella misma, ¿no? Entonces, un ser vivo se distingue por eso, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿alguna otra cosa que ven ustedes que distingue un ser vivo de un no vivo? De un ser inerte. ¿Podría ser el Espíritu Santo?
Claro, en un ser espiritual, la acción del espíritu pues, se va a manifestar, ¿no? Sí, bueno, nos da muchas cosas, ¿verdad? El espíritu nos da todo lo que es la vida, los dones, los frutos, las gracias. Las frutas, gracias, pero la pregunta es, ¿cómo nos distingue? O sea, ¿qué hay en nosotros de diferente entre una piedra, un pedazo de ser como la luna, que no hay vida? Jaime, creo que se quedó prendido un micro por ahí. Sí, sí, yo. Bueno, entonces, ¿me entienden la pregunta? Entonces, ya dijeron varias cosas. En todas esas realidades, para ir un poquito más rápido. Jaime, a ver si. Sí, sí, pues es esa capacidad de sentir, de producir, como decían, pero también bueno, ya lo decían, de producir, pero de tener esa vitalidad que nos hace ejercer nuestra espiritualidad. Exacto. ¿Verdad? Entonces, hay signos de este ser que está vivo. Uno de ellos lo dijiste, el sentir. El sentimiento, lo emocional, o sea, más que todo las el poder sentir. Una piedra no tiene emociones, ¿verdad? Hermano, ya recordé mis cursos de la primaria y de la secundaria. Claro, hablando del Espíritu Santo, ya hablamos de un nivel más superior, hablando de los seres espirituales. Claro. Estamos aquí del ser vivo y empezamos con una piedra. Obviamente lo podemos comparar con la vida que trae una planta, con la vida que trae un animalito, un pajarillo, ¿verdad? Exacto. Según lo que aprendí en la escuela, a ver si no me equivoco, son organismos vivos que tienen un ciclo. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Así es. Esa es la diferencia entre un ser vivo y uno que no es vivo. Exacto, hay todo un ciclo de vida, ¿verdad? Ciclo que no es vivo como la piedra, pues no sé cuántos miles de millones de años tienen en la Tierra y siguen todavía presentes. Si los vivos no, estamos en un periodo de tiempo. Somos exacto. Entonces, pero fíjate, ahí lo que me interesa es más que la cuestión temporal del tiempo, es hay como ciertas actividades que lo van a distinguir, y han dicho varias. Una de ellas, dijeron sentir las emociones. Y ahorita dijiste una muy importante, que es más específica que producir. Se llama la fecundidad. Nace, crece, se reproduce, ¿verdad? El ser vivo tiene un aspecto reproductivo. ¿Ok? Eso es una manifestación de su vida. Eso es lo que quiero que tengamos así como, que vayamos poniendo en claro, ¿no? ¿Algún otro ejemplo? Si no, ven, en cada ser vivo hay algo diferente también. Como decías tú, hay un animalito, pero también hay una planta, y luego hay un ser un poquito más espiritual, que es el hombre. ¿Qué los distingue a cada uno de ellos? No es la misma manera de vivir cada uno de ellos, ¿me entienden? ¿Sí? Entonces hay signos y actividades que son más propias a uno que a otro. Y hay otras que son igualitas. No han hablado de la alimentación. Todos los seres vivos necesitan alimentarse. ¿Sí? Entonces, ven, hay algo ahí que es base en todos ellos: reproducirse, alimentarse, crecer. Y otras cosas que son propios a cada uno de ellos. ¿Sí? Y el hombre, el ser humano, entonces, entre esta multitud de seres vivos, de los cuales tenemos experiencias, es un ser vivo muy diferente, muy especial, y al mismo tiempo con las mismas características de los demás. Eso es lo interesante, ¿no? Y bueno, hay en este ser vivo, que es el hombre, al mismo tiempo cosas a la base, instinto de reproducción, de supervivencia, ¿sí? Y a lo más alto de su espíritu, de su nivel de vida, su inteligencia,
su voluntad, su capacidad de amar, su capacidad de conocer. Como dijo alguien por ahí, de recibir la acción del Espíritu. Ahora, es una unidad, no está separado. ¿Sí? Siente como siente una planta, pero siente muy diferente a una planta porque tiene una inteligencia. ¿Sí? Y siente como siente un animalito, pero muy diferente porque tiene una inteligencia. Entonces hay un rasgo distintivo y se reproduce, ¿sí? Tiene instintos de sexuales, etcétera, como los animales, pero muy diferente porque tiene un espíritu. Entonces hay algo superior en él, que asume todo lo demás y que unifica eso que él es. Lo que tú y yo somos como seres humanos viene a unificarse por precisamente llevar en él una alma espiritual. ¿Sí? Entonces, este principio de vida que está en él, ¿sí? Que lo distingue de los demás seres vivos, es un principio único. ¿Sí? Humanamente, ser humano puede decir esto. ¿Sí? Aun si Dios no se lo ha revelado, como fue por muchos siglos y en muchos pueblos que buscaron la verdad sobre el hombre, antropológicamente, y descubren esto. ¿Sí? El pueblo de Israel, el pueblo de la revelación bíblica, lo va a descubrir y además Dios se lo va a revelar, para que no haya duda. Entonces, el ser humano, inteligencia y voluntad como estas capacidades más nobles. Y entonces, no son las mismas actividades que las del puro aspecto instintivo o emocional. Entonces, por eso les pongo aquí este pequeño esquema para que distingamos cada uno de estos, vamos a llamarles, si les parece, niveles de vida. Entonces, hay una vida biológica, vegetativa, hay una vida sensible, pasional, ¿sí? Y hay una vida espiritual. ¿Va? Un chiquito que sean las tres al mismo tiempo. Biológica, sensible y espiritual. ¿Ven? Entonces, es importante, uno, distinguirlas. Dos, comprender que son una en nosotros, o sea, hay una unidad. Es decir, yo disfruto de algo sensible, un buen chocolate, pero lo hago como un ser espiritual. ¿Sí? Y también entra en juego todo mi aspecto instintivo. O sea, hay una unidad en lo que hacemos. No estamos aislados. No somos un ser espiritual acá, pasional y sensible acá, y biológico y vegetativo acá. ¿Ok? Esto es fundamental. Porque lo que vamos a hablar sobre la contemplación se circunscribe al nivel espiritual, sin duda. ¿Estamos? Es esencialmente espiritual, pero redunda y tiene que ver con todos los demás niveles de vida. No basta el nivel espiritual para comprender lo que es la contemplación. Entonces tengo que entrar en esta profundizar en todo lo que somos y ver que para yo contemplar necesito lo sensible, porque es mi manera humana de conocer. Por eso Dios me va a revelar a través de imágenes muy claras su amor por mí en la Sagrada Escritura. ¿Sí? Porque soy un ser sensible, con emociones, con pasiones. Pero no se va a quedar en eso, y soy un ser espiritual, y Dios quiere que haga un acto de fe, y el acto de fe es más a nivel de mi inteligencia y mi voluntad que a nivel sensible. ¿Sí? Englobo un aspecto sensible, pero soy más que ese aspecto sensible al momento de adherir a una verdad de fe que Dios me revela. ¿Sí? Es mi inteligencia que juzga y dice, esto es una verdad de fe. Entonces, es bien importante para que vayamos comprendiendo, les voy a hablar de cada uno de estos niveles. Bueno, yo creo que no tiene mucha dificultad de entenderlo. Biológico, vegetativo, tengo sed, tengo hambre, me veo amenazado por el medio, entonces me defiendo. ¿Sí? Entonces es mi instinto de preservación individual.
¿sí? ¿Cómo? Porque no me dejo llevar por el hambre, no me dejo llevar por la sed y busco vivir. Entonces, una vida vegetativa, biológica, sin duda. Y satisfago todas estas instintos, ¿cómo decir? Situaciones que tengo, porque pues de cierta manera algo tengo parecido a la planta y al animalito, ¿no? Entonces, esta necesidad viene de un aspecto biológico, vegetativo. Obviamente, lo vivo como un ser espiritual, pero a primera base, la biológica. ¿Sale? El instinto de procreación, por ejemplo, que es de los más poderosos, pues es el bien de la especie. Que haya más Juanitas, que haya más Panchitos. Por eso viene desde esa base biológica que hay en nosotros. Claro, puedo sublimarlo, yo puedo ir más allá por el espíritu, pero está la base. Como también puedo ayunar, ¿no? y dominar mi instinto de comer. ¿Sí? Entonces, hace parte de esta manera en como yo, ser humano viviente, lo asumo. Pero a la base está eso. ¿Ok? Y ven, aquí hay una palabra que nos faltó mencionar a la hora de hablar de la vida, y es el movimiento. ¿Sí? Una piedra no tiene movimiento propio. La primera distinción que yo haría entre un ser vivo y un no vivo es el movimiento. ¿Sí? Se mueve hacia, ¿me entienden? Un movimiento propio. Interesante. Inclusive cuando el ser vivo descansa, reposa, es porque después se va a mover. Si es un felino, mi gato aquí se la pasa acostado todo el día, pero en la noche se la pasa cazando. Entonces es un reposo en vista de un movimiento. ¿Va? Nosotros compartimos algo de esa manera de reposar, de descansar. Entonces, vamos a ver, porque precisamente se trata de un descanso diferente, el de la contemplación, ¿eh? No es ese descanso físico nada más. Vamos a ver. Entonces, pero es importante que entendamos este primer nivel, ¿ok? Entonces, como seres vivos, estamos orientados por ese movimiento hacia lo que me ayuda a preservarme como individuo, como especie, o como a satisfacer, pues, a alcanzar ese bien. ¿Ven? En todo caso, un ser vivo se mueve hacia algo que cree, que siente, que considera bueno. Entonces, a este nivel de vida, pues, es ese tipo de bienes. El alimento, lo que satisfaga su sed, etc. Y bueno, a nivel sensible pasional es diferente. Se trata de un bien al cual yo me siento inclinado, entonces me muevo hacia, ¿sí? Porque para mí es fruto de cierto gozo. Lo puedo disfrutar, ¿sí? Y tengo ciertas orientaciones sensibles que no en todos son iguales. No a todo el mundo le gusta el café o el chocolate, ¿no? Por decir ejemplos muy sencillos, ¿no? Entonces tenemos una composición en nuestra vida sensible muy propia, ¿sí? Y que incluye nuestros atavismos, nuestra manera de reaccionar, si somos lentos o más rápidos, etc. Todo el mundo de las pasiones y de las emociones, que luego, bueno, los que estudian psicología más o menos logran descifrar algo, pero pues van y vienen en nosotros, ¿no? Pero ven, hay un cierto bien que estamos buscando a ese nivel. Es diferente del biológico, ¿sí ven la diferencia? ¿Sí? Ahora hay muchos lazos entre uno y otro, y uno se potencializa con el otro, y a veces, pues no nada más tenemos sed de agua, ¿verdad? Queremos coca, queremos café, queremos que tenga un saborcito el agua, ¿verdad? Eso ya es una cosa más sensible, ¿ven? Ahí es esa diferencia, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que deseamos pasan por una orientación sensible, y tenemos que estar conscientes de eso. Y finalmente, el último nivel, y es el que le va a dar la unidad a todo lo demás, es el bien espiritual. Sí, ahí el bien es otro que en el
pasional o en el vegetativo, ¿no? De hecho, una de las grandes distinciones que yo haría entre cada uno de estos es que en el bien espiritual, normalmente ese bien no tiene que ver precisamente con lo que a mí me satisface. O sea, no es, un verdadero bien espiritual no es egoísta, los otros dos son un poco egoístas, ¿verdad? O sea, yo quiero el chocolate para mí, ¿sí? La sed, pues yo la voy a saciar, no la puedo saciar por otro. ¿Sí? Mi hambre también. Son como acaparadores un poquito, si ustedes gustan. Para mí viviente que quiere. El bien espiritual pareciese tener una orientación más hacia afuera, más extrínseca, más espiritual, ¿sí? Donde ya no es yo, sino es el otro. Estoy frente a otro, y por eso les pongo como un bien al cual se orienta una persona que tiene un espíritu, pues, por ejemplo, en la amistad. ¿Estamos? ¿Se va entendiendo hasta aquí? Sí, yo tengo una pregunta. Adelante, por favor. ¿Cómo separamos nuestro ser material al ser espiritual? Porque nos estás hablando del mundo, de lo que somos. ¿Cómo nos separamos? Precisamente no hay que separar. Hay que descubrir esta unidad de lo que somos. ¿Sí? No hay que hacer una oposición. ¿Sí? Hay que hacer una distinción y más bien lo que hay que hacer es ordenarlo. Me imagino tu pregunta más va en ese sentido. ¿Qué es primero? No es primero lo instintivo o lo sensible. ¿Sí? A veces si está uno muy enfermo o muy cansado, toma todo el lugar. Hay que echarse a la cama, ¿va? Y descansar. No es muy espiritual, pero lo necesitas como ser vivo. En ese momento es la prudencia, ¿va? Pero normalmente hay un orden. Y entonces yo en mi vida, Elia, ¿verdad? Fue la que preguntó así. Elia, yo en mi vida intento poner un orden y decir, esto es lo más importante y lo que unifica todo lo demás. ¿Sí? Entonces no le voy a dar un lugar que no le corresponde a mi vida sensible o a mi vida instintiva. ¿Sí? Voy a tener que poner en un lugar en el cual es el adecuado. ¿Sí? Pero no lo separo. No digo, esto no es lo que yo soy, no. Si fuéramos ángeles no habría problema, ¿verdad? No tendríamos el peso de la materia. Pero no somos ángeles. Necesitamos dormir, comer, descansar, etc. Entonces, ahí hay una cosa que es bien difícil, pero que ocupamos alcanzar, que es la unificación de todo esto que somos. Y unificarlo por el ser espiritual, no por lo biológico. Jesús, perdón, sí. Hermano, si me permites. ¿Me escuchas? Le escucho, sí. Ok. En cuanto al punto de vista que comentaba mi hermana, es cierto, son las dudas que nos suscita todo esto. Pero fíjate que lo que vino a mi mente, tú dijiste, sí, hay que saber integrar, como ahora sí, como una comunidad, esos 3 puntos en nosotros, que son vitales, no puedes dejar ninguno. Aquí se me hizo una reflexión de inmediato. Fíjate, nuestro Señor Jesús fue al revés, porque vino de su divinidad a hacerse hombre, a integrarse a la carne. Y la Escritura lo dice, se hizo igual en todo, menos en el pecado. Pero sí se puede. Eso por un lado. Por el otro lado, mientras explicas esto, también viene a mi mente, pues ahora sí, los cursos escolares que tomamos en algún tiempo. Y recordé la pirámide de Maslow. Sí, claro. Alguna vez. La pirámide de Maslow empieza precisamente como en el caso nuestro, lo vegetativo, natural. Ahí empiezan las necesidades fisiológicas. Nada más que el hombre busca la autorrealización a través de todo su desarrollo. Y aquí en nosotros, la autorrealización es la vida eterna, es la espiritualidad, la santidad. Entonces, esa pirámide de Maslow está absorbida en tu descripción, que son 5 puntos de la pirámide de Maslow. Tú tienes 3, pero ahorita
ahorita lo estaba analizando y está integrada ahí, pero desde el punto de vista espiritual. Exacto, y esa es la meta. Entonces, el problema de la pirámide de Maslow es que no se abre al aspecto de trascendencia. Se queda en un aspecto meramente humano. Pero es bastante a tener esta inteligencia de lo que somos y es importante. Ahora, nosotros el reto, como bien lo dices, es cómo hago para que todo esto que es en mí y que soy yo, realmente me haga salir de mí mismo e ir al encuentro de aquel que realmente le da sentido a todo esto y lo unifica. Como bien dijiste, Cristo es nuestro modelo en la unidad de todo esto. Y la gracia cristiana es para unificar en nosotros. Yo lo sintetizo así antropológicamente. En realidad, la unidad de esto es la persona humana, aún antes de la gracia. Una persona que logra sintetizar eso en su vida es capaz de amar, ¿sí?, ordenadamente. Es una persona. Y esa unidad le llamamos persona. Es una persona humana. Bueno, si yo cristiano lo unifico y por la gracia además, lo transformo y dejo que sea todo lo que Dios quiere que sea, es una persona cristiana, esta unidad. Y vamos a ver precisamente en el aspecto espiritual, que es el que nos interesa sin duda, se asume todo lo demás, no se menosprecia, porque también ha sido un error en algunos tipos de espiritualidades, como desecharlo, sensible, etcétera, como despreciarlo, como oponerlo. Es cierto, por el pecado hay una fractura y hay a veces una oposición. Eso hay que reconocerlo. Normalmente no responde a veces nuestra vida instintiva o pasional a lo que nuestra vida espiritual necesita y quiere. Ese es el pecado. Pero ven, el pecado es desunificación. Precisamente la vuelta a la unidad es la que nos interesa. Entonces ahí tenemos un trabajo realmente de, ¿cómo decir? Entrar en una dinámica que nos permita unificar esto desde lo que somos hijos de Dios. Y obviamente aquí en el aspecto espiritual, que es el que quería llegar, donde está nuestra inteligencia, nuestra razón, es donde está la contemplación. ¿Sí? Mi inteligencia es una capacidad que tengo para conocer. ¿Estamos de acuerdo, no? Conozco. ¿Sí? Y entonces puedo leer desde dentro las cosas, puedo inteligir, puedo conocer. ¿Sí? Y ese conocimiento que llevo en mí proviene de la realidad frente a la cual estoy. ¿Sí? Entonces, más comprendo, más conozco, ¿sí?, más mi inteligencia, y conozco la verdad, no cualquier cosa, conozco la verdad, más mi inteligencia está como ennoblecida. Su actividad es conocer. Y este conocimiento le ayuda a hacer mejor lo que, porque es muy noble, ¿no? La contemplación es este conocimiento al cual puedo acceder porque es de lo más noble que hay en mis capacidades. ¿Ven? ¿Va? Y entonces, aquí es donde entra lo interesante, descubro que mi inteligencia recibe la realidad, ¿sí? En filosofía se le llama intelecto activo, intelecto pasivo. El intelecto activo es yo como ilumino las cosas, por decir, y las nombro, ¿verdad? Les doy un nombre porque las conozco, ¿sí? Entonces digo mesa, carro, aire, persona, etc. ¿Entienden? Les doy un nombre. El intelecto pasivo es recibo la realidad, ¿sí? Y es anterior, es más importante que antes que nombrarla. Porque la realidad es más grande de lo que yo pueda conocer. Este es el aspecto contemplativo de mi inteligencia. No sé si logro explicarme. ¿Sí? El aspecto contemplativo no es que yo logre darle un nombre a las cosas y ponerlas en conceptos en mi cabeza. El aspecto contemplativo, por eso
Cuando vemos a los niños que empiezan a conocer y que están abiertos, admirados, contemplando la realidad, aun si no saben cómo nombrarla, ¿sí? ¿Se fijan? Es ese aspecto como más pasivo de recibir. Y eso es a lo que quiero llegar el día de hoy. Ese aspecto de recibir más pasivo que tiene mi inteligencia, ¿sí? Es la contemplación. Ya humanamente estoy hablando aún. ¿Sí? Antes de la gracia. El ser humano es capaz de admirarse. El ser humano es capaz de recibir la realidad. Nosotros inmediatamente la nombramos, le ponemos un concepto, tratamos de conocerla en el sentido de asimilarla, pero eso ya es un poco utilizar la realidad, un poco ya no es su aspecto contemplativo. ¿Ven? Cuando yo trabajo, pues necesito saber cómo se llaman los instrumentos y cómo los voy a usar y para poder transformar esa materia y que se vuelva lo que yo quiero que sea, lo que me piden que sea en un trabajo, ¿no? El aspecto contemplativo es todavía anterior, es recibo la realidad, la escucho. ¿Sí? La inteligencia es, yo les pongo el ejemplo de la cera, ¿sí? Y el sello. Está la cera, así, lisa, y va a recibir el sello, la forma que viene del sello. ¿Estamos? Mi inteligencia, de cierta manera, es esta cera lisa que recibe de la realidad una forma. ¿Sí? No es sella la realidad, es otra cosa. Y mi contemplación, mi capacidad de conocer, entendida de esa manera, es capacidad de recibir la realidad tal cual es. ¿Sí? Vuelvo al ejemplo del niño. El niño, por eso, como todavía no tiene muchos conceptos en la cabeza, como todavía no tiene muchas ideas preconcebidas que ya le formateamos, entonces la realidad le parece admirable, digna de su contemplación. Y antes de ponerle un nombre y de dominarla, porque esa es la tendencia del ser humano, que nos ha llevado a que estamos destruyendo el planeta, etc. Pero bueno, es la tendencia del ser humano a dominar, ¿sí? Y la tendencia del ser humano, que es más bella y más grande, a contemplar, a admirar, a alejarme, respetar la realidad para conocerla. ¿Sí? ¿Sí? El ser humano necesito transformarla, sin duda, para vivirla, para hacerla agradable a mi modo de vida. Pero a lo que voy es ese aspecto primero que hay, diría yo, salvaje en nuestra inteligencia, de recibir la realidad, de escucharla, de conocerla, de dejarse como impactar en el sentido de que está abierto mi corazón, mis sentidos, mi olfato, mi gusto, mi tacto, a descubrir, a conocer esa realidad. ¿Se entiende esto? Es bien importante. Y a mí en una ocasión, bueno, estaban dentro de la comunidad de San Francisco Javier y me gustaba mucho la alabanza, me gustaba mucho todo lo que yo me gozaba. Pero hubo un momento en que el Señor me movió a la comunidad del Padre Nuestro. Y ahí es contemplativa. Yo me rehusaba porque yo decía que no, que yo quería gozarme, que yo quería seguir en lo mismo. Pero yo no sabía lo que el Señor me estaba preparando el corazón para adentrarme a Él, para disfrutarlo más plenamente a como ya lo disfrutaba. Porque la contemplación me llevó a poder gozarme de una manera diferente, a poder disfrutarlo a Él de diferente manera, a poder pensar diferente las cosas. Ya no era el ruido, ya no era la alabanza, ya no era todo el bullicio del gozo, sino era algo estar más tranquila, más en paz, más íntimamente
con el que me dio la vida. Para mí eso fue un cambio drástico, conocer lo que fue la contemplación en la comunidad del Padre Nuestro. Y estoy bien agradecida porque es algo maravilloso. Excelente, gracias Hortensia. Sí, exactamente es ese descubrimiento. Dios nos va conduciendo, ¿verdad? Cada uno tiene su momento. Bueno, ustedes yo veo que ya son gente que ha caminado con el Señor, muchos de ustedes. Saben que hay etapas, que Dios nos va preparando. Y ahorita esta etapa en la que ustedes van entrando, además, a través de esta formación, es en vista de descubrir cada vez más eso. Entonces, yo como ser humano soy capaz, y lo que hay de más noble en mí, no es suficiente, la vida sensible no es suficiente, o sea, las emociones, etcétera, hay un nivel, por decirlo así, ¿verdad? No está bien decirlo de esa manera, pero que es más contemplativo en el sentido, no de que se desligue de lo sensible, cuidado, ¿no? De hecho, toda nuestra vida cristiana, además, está ligada a los sacramentos y son signos sensibles. Entonces, más bien es una interiorización, es una profundización, es un descubrimiento de algo que es más permanente. ¿Ven? Les decía, las emociones, las pasiones van y vienen. Estamos tristes, luego un poco alegres, y luego ya nos hartamos, luego nos enojamos, y va y viene. En cambio, la vida espiritual es más estable. Hay una estabilidad en la vida espiritual. Porque el bien es diferente. ¿Ven? Los tres niveles corresponden bienes diferentes y el bien más estable es el bien espiritual. ¿Me permite una pregunta? Pedro, adelante, por favor. Bien. Lo que acaba de decir la hermana, es cierto, yo ahora a mis años entré a los grupos de la iglesia, siempre había sido religioso, pero nunca me había acercado tanto al Señor, ¿no? Ver la religión de otra manera. Y me metí a la oración nocturna y me metí también al movimiento carismático. Dos cosas aparentemente extremosas, ¿no? Pero las dos tienen una virtud, tienen sus virtudes cada cosa, ¿me entiendes? Exacto. Pero ahora planteo la pregunta esta. Desde el punto real, eso lo comencé a vivir antes de la pandemia. Ahora en la pandemia planteo esta pregunta. Estaba viendo tratar de definir el miedo. Y me dice un doctor, porque yo también acabo de hacer un libro de historia del Colegio de Médicos Cirujanos, y me dice un doctor, mira, para el miedo hay unas píldoras, yo le digo píldoras, ¿no? Unas pastillas, que evitan el pánico. Y mi familia, yo tengo familiares muy religiosos que sí llevan una vida más apegada, y ellos me dicen, no, en la religión también podemos encontrar la solución al miedo. Y un psicólogo que es amigo mío me dice, bueno, yo también, nada más que yo trato de convencerte de las cosas, de lo que veíamos ahorita, ¿no? De la cosa emocional. Trato de convencerte de hacer ciertas cosas para que tú evites las cosas negativas. Entonces, la pregunta es esta. En estos momentos que estamos viviendo el miedo, ¿la religión en qué forma nos puede servir? Ok, se refiere al miedo, por ejemplo, de contagiarse, al miedo de enfermarse, al miedo bueno, a lo mejor no uno, pero un ser querido. Ándale, exactamente. Sí, no, yo en otro grupo comentaba y les decía, bueno, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? En la mañana decimos, no, yo creo que sí ya tengo el COVID. Y en la noche ya que nos dormimos, no, yo creo que sí ya no me dio. Siempre es el día cero, ¿verdad? Siempre volvemos a empezar. Porque pues la verdad de este asunto que ahorita que nos trae de cabeza es esa, que no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ¿verdad? Y siempre es el día cero. Y bueno, yo creo que ahí está bien interesante porque realmente esta pandemia ha venido como a sacudirnos en muchas cosas que considerábamos como nuestros puntos de referencia y que al final no nos han sostenido y nos ha ganado el miedo. Y es verdad, hay algo de esto. Ahorita en la iglesia estamos, bueno, pues ya se abrió la iglesia, ya vengan, ¿verdad? O sea, pues ya regresen. Le decimos a la gente, ¿no? Porque pues, la gente tiene miedo. Y es verdad, hay algo ahí que entonces la fe no ha todavía
¿cómo decir? No ha germinado en nosotros, no ha echado raíz. Porque realmente nuestra fe es precisamente la actitud contraria a este miedo. Porque, pues, de hecho, pues nosotros amaríamos morir y ver al Señor ya, ¿verdad? Pues, un cristiano naturalmente va en ese sentido, ¿no? Y cuando descubres la contemplación en tu corazón, Pedro, tú te das cuenta de eso. O sea, realmente tu soporte, tu ancla, no es a lo que nos pueda pasar en el mundo de la salud, etcétera, sino ya es otra tu ancla, es otra tu determinación. Yo creo que ahí la fe es un antídoto maravilloso. Un acto de fe cuando estoy en medio de una situación de crisis, de temor de contagio. Entonces, yo les decía, en la mañana amanezco, pero lo primero que hago es un acto de fe y me pongo en las manos de Dios. El miedo desaparece. Adorar. La medicina auténtica, la adoración. Y orando, yo echo fuera, porque entonces estoy en manos de Dios. Después tomo mis precauciones, ¿verdad? Como es que me está pidiendo ahorita el mundo, etcétera, en la medida de lo posible, y también no dejando llevarme también por el miedo, ¿verdad? Con todas esas situaciones. Yo creo que va en ese sentido, Pedro. Gracias. Muchas gracias. Pregunta muy oportuna, además. Hermano, también en este tiempo de pandemia creo que muchos a lo mejor ya nos hemos adentrado en la contemplación, ya que no fuimos o ya no íbamos a lo que es el templo. Entonces, ya nos quedó de otra, ¿verdad? En nuestra casa aprendimos a estar en esa intimidad y a contemplar de diferente manera al Señor en nuestro hogar. Exacto, exacto. Y eso ha sido realmente una ganancia en esta temporada, ¿no? Hermano, una aportación. Sí. Me encantó mucho ahorita que dijiste cómo nuestra mente es como la cera que viene a ser moldeada o sellada de acuerdo a la forma que le pongas, ¿sí? Y me gustó mucho porque tiene bastante que ver con la respuesta que le diste ahorita a Pedro, en dónde está la fe, dónde está el fundamento que no te deja tener, que te permite tener miedo, que andas todo aterrorado. O sea, todo eso es una falta de un crecimiento. E inmediatamente vino a mi mente el versículo de Romanos 12:2. Está corto, se lo voy a leer porque es el fundamento de todo lo que estás diciendo. Dice, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino que más bien transfórmense a partir de la renovación de su mente. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada y lo que es perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Exactamente. ¿Puedes repetir la cita, hermano? Gracias. La cita, ¿la puedes repetir? Sí, claro, con gusto. Es Romanos 12:2. Renovados de nuestra mente. Gracias, Jesús. Entonces, aquí les pongo en pantalla nada más así rápidamente, nada más para cerrar esta parte. Yo les decía, a estos niveles de vida corresponden un bien, ¿sí? Y para el ser humano, el bien último es el bien espiritual, ¿sí? Este bien espiritual es para, yo lo veo desde esta perspectiva, ¿verdad? Espero que no les complique mucho, pero bueno, es una finalidad, es un bien que es fin, ¿sí? No todos los bienes que yo puedo buscar son fin, ¿me entienden? Es decir, no finalizan mi vida, no son últimos, no tienen esa capacidad de ser últimos, ¿sí? Hay ciertos bienes, especialmente y sobre todo los bienes espirituales, que son últimos, que ya no los busco por otra cosa, ¿me entienden? Si busco, no sé, una compu, un carro, un terreno, es por otra cosa, no es por él mismo, ¿sí? En vista de otra cosa que es más lo que me finaliza, porque quiero hacerle bien a la persona que amo, entonces, a las personas que amo. Entonces,
es diferente, ¿ven? Entonces, tengo que buscar este bien que es último, que es fin de mi vida. Y entonces, este bien en un ser espiritual, pues, amistad, en el caso, por ejemplo, del matrimonio, ¿sí? El deseo natural de ver a Dios y finalmente la contemplación, como una cierta finalidad última de mi persona. Descubrir este ser primero, este ser que está a la fuente de todo lo que existe, que las tradiciones religiosas llaman Dios, dirá el filósofo, ¿no? Pues eso finaliza mi vida, le da un sentido pleno, último, porque lo descubro como alguien capaz de amarme, capaz de llevarme a lo mejor que hay en mí, despertar en mí lo mejor de mi inteligencia y de mi voluntad. ¿Va? Desde el punto de vista humano. ¿Sí? ¿Les recuerdan todo esto, todavía los preámbula fidei? ¿Sí? Desde el punto de vista de la fe, todo esto va más lejos, sin duda. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo quiere hacer de nosotros su templo, entonces es soberanamente mucho más grande esta finalidad en mi persona, que el Espíritu Santo, al transformarme, al deificarme, por la gracia, alcanza en mí. ¿Sí? Entonces la contemplación, pues, hay que entrarle, porque mi fe cristiana, ¿sí? Si ya humanamente es lo más noble que hay en mí poder descubrir esta presencia de Dios en mi vida, adorarle, ¿sí? Humanamente, cristianamente, recibir esta presencia de Dios, hacer este acto de fe, dejarme conducir por la gracia y el Espíritu Santo, me lleva mucho más lejos. Autentifica todo lo que yo soy como persona. Entonces la contemplación ya no solamente es humana, sino es cristiana. ¿Sí? Y mi fe es eminentemente, y con esto concluyo, mi fe es eminentemente contemplativa. A veces tenemos un poquito miedo de decir, es que los místicos, etcétera. No, mi fe es mística. Mi fe, lo que Dios me está regalando, el don de la fe, es para ser contemplativo. ¿Sí? Y un cristiano, un buen cristiano, alguien que realmente se toma en serio su vida cristiana, necesariamente tiene esta nota de amor profundo y de contemplación. ¿Verdad? Estaba buscando por aquí un texto que lo plantea de esa manera. Me gustó mucho cómo lo plantea. Dice, por mi parte, es un texto lo voy a poner ahí en la bibliografía de Wilfrid Stines, Una noche clara como el día. Es un sacerdote de Bélgica, y él dice, por mi parte, creo que es muy importante desmitologizar la mística. La mística no es algo raro o extraordinario. Una vida espiritual profunda es una vida mística, asegura el siervo de Dios, María Eugenia. Cristiano, entonces, es místico en potencia. Claro, no lo vamos a vivir como lo vivieron los grandes místicos, pero es la misma realidad que tocamos y es la misma fe. Es la misma gracia. Entonces, en la medida en que entramos en esa y disponemos nuestra alma, la vamos a recibir, y también, que esta es la gracia que pedimos como predicadores, la vamos a transmitir. Es el carisma que hay que pedir. Poder transmitir lo que contemplamos. El Padre, ¿no? Que es la finalidad de su curso, ¿no? Transmitir lo que contemplas. Pidamos entonces. Así es. Amén. Que sea el Señor que nos conduzca hacia Él cada vez más y nos transforme y redunde tan fuerte en nuestro corazón su presencia que podamos llevárselas a los demás de mil maneras. Una de ellas es la predicación, ¿eh? No es la única. Pero no deja de ser muy importante. Por eso qué bueno que hay este curso, qué bueno podamos darnos este tiempo. Muy bien, creo que ya me pasé de los tiempos que me pidieron, perdón, para esta primera sesión.
¿Qué hacemos, Jesús? Muchas gracias. Creo que ya está por ahí Arturo también. Sí, ya está aquí Arturo. Si quieres, nada más pausar, hermano, la grabación y que se quede ahí en tu computadora y ya después nos mandas el archivito. Creo que se va a Sin duda, sí.